buenos días, bienvenido. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Eso sí es cogerlo a uno, no me alcancé a sentar. Pero muy grata esta mañana. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su tiempo y por su presencia. Muchas gracias a Foro Semana por este tema, que es un tema que en medio de todas las tormentas que ocurren en este país nuestro, donde no pasa casi nada cada 5 minutos, pareciera que no es un tema trascendental y lo es. Un tema muy institucional. Un saludo al señor auditor y al señor vicecontralor, a muy queridos viejos amigos, a los señores excontralores, doctor Edgardo Maya, doctor Hernández Gamarra. Espero que siga dedicado a la historia, como la última vez que conversamos sobre temas de la historia. Gracias a todos, entonces, por estos minutos. Espero que el señor Contralor llegue pronto. Quiero hacer solamente un comentario sobre lo que significa la ponencia que he presentado y que ha sido aprobada ya en primer debate y esperamos sea aprobada en la plenaria de la próxima semana en el Congreso, en el Senado de la República. Lo primero es compartir a quienes no conocen mucho, como decía Churchill, cómo se hace la salsamentaria. Y es que a la gente le fascina la salsamentaria, las salchichas, pero prefieren no saber cómo se cocinan. ¿Cómo se hace una ponencia? Las ponencias, y más en este caso, son construcciones colectivas. Hay ponentes de cada partido y si no los hay, los senadores de la Comisión Primera, en este caso, por supuesto, aportan sus ideas, el autor de la iniciativa, en este caso el señor Contralor General, Felipe Córdoba, y su institución, por supuesto, aporta los insumos. Los gobiernos usualmente opinan algo, no en este caso, pero normalmente opinan. Y el trabajo del coordinador ponente es recoger todas esas ideas, de suerte que la ponencia no siempre recoge las ideas absolutas del ponente. Por eso, en el primer minuto quiero contarles cuál es mi posición original. Y lo hago después de saludar a quienes aquí sean contralores territoriales, que espero que después de mis palabras sigan siendo amigos míos. Yo le planteé al señor Contralor General que, en mi opinión, lo he dicho muchas veces, las contralorías territoriales, departamentales y municipales en la práctica no sirven para nada, y no por culpa de los funcionarios abnegados que estén allí, sino por el modelo y por el sistema, por su origen político, todas ellas. Los resultados, pues, no me dejan mentir. Unas entidades que cuestan $500 millones de pesos, sumadas todas en sus costos, y que apenas pueden recuperar el 0.3% de lo que auditan o controlan, pues es verdaderamente inoperante, como es obvio. Recuperar el 0.3% de lo invertido es nada. Pero, reitero, no es por culpa de los funcionarios, que se levantan cada mañana con el propósito de cumplir con su deber. Es porque el origen de esas contralorías es un origen absolutamente político local, enraizado en el origen del poder de esas corporaciones que los eligen. Yo con mucho gusto me voy a referir ahora al general, pero si usted me lo permite, yo voy a explicar mi punto de vista, que no va a cambiar por su intervención, pero que sí cambió porque la ponencia es colectiva, como ya expliqué. Entonces, los consejos y las asambleas departamentales tradicionalmente, por supuesto, tienen coaliciones mayoritarias que eligen al alcalde y al gobernador. Esas mismas coaliciones eligen al contralor, que es el que tiene que vigilar al mismo alcalde y gobernador, y cuyos jefes políticos, en la inmensa mayoría de los casos, o a quienes se les debe su elección, son los mismos concejales y diputados. Esa es la realidad, no es culpa de los contralores, así es. Por eso, en mi opinión, en la primera sesión propuse que esta reforma constitucional eliminara esas contralorías. Creo que todos mis compañeros, sin excepción, están en desacuerdo conmigo, por muchas razones. Algunos de los senadores incluso han sido contralores departamentales y municipales en su historia de vida, muy honrosa, y por supuesto defienden con experiencia esas posiciones. Casi todos los senadores, compañeros míos, defienden la estructura de las contralorías, no porque puedan defender el 0.3% de sus resultados,
y ni siquiera porque tengan una comunicación con la vocería activa y legítima, válida de los servidores públicos que allí trabajan, que son los sindicatos. No, es por una razón más raizal, más enraizada, que es la razón clientelar. Es decir, el origen del poder en Colombia es absolutamente clientelar. Tampoco es culpa de ustedes, ni mía. Heredamos esas reglas de juego. Y como es absolutamente clientelar, por cuenta de la lista abierta, cada botico vale. Y pues los contralores tienen boticos. Y las estructuras mueven boticos. Y si no tienen boticos para el senador, pues tienen boticos para el concejal. Entonces ellos defienden esas raíces, que son las raíces de su poder. Yo los entiendo, los comprendo, y además son mayoría. De manera que para tranquilidad de quienes están en las estructuras, como ya habrán revisado, la ponencia definitiva, que es la que impulsaré y defenderé como deber en mi coordinación de ponentes, no trae esa idea, y las contralorías territoriales no solo no van a desaparecer, sino que por una insistente opinión, también documentada, del señor Contralor y de los sindicatos con quienes hemos tenido una reunión, van a salir fortalecidas. Y el artículo es un artículo que ustedes también habrán revisado, en el que habrá una evaluación de las contralorías territoriales, pero para fortalecerlas en la medida en que tengan instrumentos que permitan mejorar sus indicadores de eficiencia. Eso es lo que será aprobado sin duda en la plenaria. Contesto la pregunta sotto voce del interlocutor en esta sala. Claro, la Contraloría General también tiene un origen político, como lo tiene la Corte Constitucional, todos lo saben, se elige en el Congreso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está fundamentalmente en un asunto de autonomía del poder. Los contralores nacionales, como funciona la Fiscalía o los otros órganos de control, tienen y deberían tener operadores en las regiones que no dependen de esos concejales ni de esa coalición municipal, ni de esa coalición departamental. Por lo tanto, tienen mucha más autonomía e independencia. Es decir, el fiscal regional del Tolima o el fiscal delegado ante el tribunal del departamento de Atlántico no depende del diputado del Atlántico ni del concejal de Barranquilla, nada tiene que ver con él. Y si lo tiene que sancionar, tiene mucha mayor autonomía porque no le debe el voto. Nada tuvo que ver en su designación. Por eso, lo fundamental y lo nuclear de este proyecto es el fortalecimiento de la Contraloría General, y eso se va a lograr. Y fortalecerlo, doctor Iván Darío, también lo veo ahora y he leído sus opiniones muy documentadas. La Procuraduría es también un ejemplo de esa circunstancia. El procurador delegado ante el tribunal del departamento del Magdalena, pues no le debe su voto al concejal de Santa Marta y por tanto tiene autonomía sobre esa función disciplinaria. Creo que hay que fortalecer entonces la Contraloría General y fortalecerla sin volver al fantasma conocido y a la experiencia fracasada del control previo, que tiene por supuesto muy importantes enemigos documentados, porque ocurrió, a pesar de que sea odioso recordarlo, que el control previo sirvió de peaje y lo que hizo fue aumentar los niveles de corrupción en la medida en que en múltiples casos, desafortunadamente, el contralor que tenía en el territorio esa capacidad de bloquear una licitación o de bloquear un proceso contractual cobraba para no bloquearlo. Es así. Claro, puede pararse un exfuncionario de hace 25 años en la época del contralor Martínez Zuleta y decir yo era honesto y eso no ocurrió. Pues no ocurrió en el caso de ese señor, pero ocurrió en múltiples casos. Con buen cuidado, la Contraloría General ahora lo que le ha propuesto a los colombianos y al Congreso es un control preventivo. Todos ustedes son expertos sobre lo que significa la diferencia entre ese control preventivo y ese control previo. Ese control preventivo me parece no solamente necesario para la Contraloría, sino supremamente útil para los ordenadores del gasto. Los pequeños alcaldes, para no hablar incluso de los de ciudades capitales, se sienten hoy amenazados por el sistema en la medida en que la criminalización de la actividad pública y de la actividad política, como decía en alguna intervención en el Congreso el hoy exfiscal Néstor Humberto Martínez,
ha hecho que ser servidor público sea un riesgo enorme. Es un riesgo que verdaderamente no vale la pena correr para la mayoría de los colombianos. Es decir, el alcalde sabe que una vez que salga del cargo, como me lo recordaba hace un tiempo un exalcalde de mi ciudad de Cali, Rodrigo Guerrero, que la primera vez que fue alcalde fue hace 20 años o 25, y todavía tiene procesos que tiene que atender. Es una pesadilla. Y esos procesos a veces terminan mal, y más ahora con el esfuerzo que hace la Fiscalía General. También lo entiendo, porque en el mundo la democracia se volvió emocional y el Estado social de derecho está siendo reemplazado por lo que llaman el Estado de opinión. El intento de satisfacer el ansia ciudadana natural de controlar el flagelo de la corrupción, criminalizando, penalizando, con populismo punitivo. Ahora mismo, al tiempo con este proyecto, hay un proyecto en tránsito que los afectará a todos ustedes, por lo menos a los que son servidores públicos. Ese proyecto tiene, entre otras cosas, la posibilidad de hacer prácticamente imprescriptibles todas sus actuaciones durante 20 años, para no hablar de que cada una de sus actuaciones, aquellas que son sancionadas con multa en el Código Penal, pasarán a multas de prisión sin subrogados y sin ningún tipo de prerrogativa distinta a cumplir con la cárcel. Y claro, merecida la cárcel para todos aquellos funcionarios que violen la ley. Pero el hecho de que el funcionario corra esos riesgos implica que cuando tiene que enfrentarse a una decisión contractual, tiene temor de hacerlo solo. Y entonces o contrata a un ejército de abogados, y ya sabemos, sobre todo los que no somos abogados, que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Y como contratan un ejército de abogados, pues lo más probable es que se equivoque. Qué alivio para ese alcalde o para ese gobernador tener el acompañamiento de la Contraloría de manera preventiva. Esa es una gran virtud, en mi opinión, de esta reforma, porque le permite no solo ese control preventivo, sino un acompañamiento que lo tranquiliza en la medida en que le ayuda a caminar por esa senda llena de minas, quiebrapatas, que es el proceso contractual, sin cometer errores. La mayoría de las veces errores de buena fe o equivocaciones que no tienen dolo, pero que pueden terminar afectando al funcionario público el resto de su vida, con una presunción de culpabilidad que, digamos, se respira en el ambiente de la sociedad colombiana. Así que esta reforma constitucional es una reforma que fortalece la Contraloría, va a permitir que sus niveles de eficiencia en la recuperación de los dineros públicos mejore. Es profundamente respetuosa de los servidores públicos que hacen parte del aparato estatal en las Contralorías, porque expliqué ya que el resultado final será el fortalecimiento de las Contralorías territoriales, pero también el fortalecimiento de los brazos, de las extremidades de la Contraloría General en los territorios, porque también es cierto que en los territorios la Contraloría carece de suficientes expertos, profesionales, funcionarios, técnicos que puedan ayudarle a hacer una evaluación precisa sobre temas que son de ingeniería o de medio ambiente, sobre asuntos que son de salud pública o sobre temas muy precisos de la educación o de la pedagogía o de los sistemas o de la tecnología. ¿Cómo puede la Contraloría desde Bogotá garantizar que una gran licitación sobre inteligencia artificial en un departamento para garantizar la movilidad de los datos verdaderamente no es una estafa, sino que es eficiente? Pues necesita un experto en inteligencia artificial, un ingeniero de sistemas, una persona que conozca el terreno. Estamos en otros momentos. Los que tenemos hijos y hijos pequeños lo vivimos en la casa todos los días, porque el chiquito de 6 años o de 7 sabe más que nosotros de navegar en Internet y nos sorprenden todos los días. Pues la tecnología nos avanza a unas velocidades que los órganos de control se quedaron hace rato en el siglo pasado. Y este proyecto, bien ejecutado y bien administrado, como seguramente lo será, permitirá robustecer la Contraloría con nuevos profesionales expertos en esas áreas del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, para poder evaluar el funcionamiento del aparato del Estado y la contratación pública en todos sus niveles. Esta es una reforma anticorrupción, sin duda, y por eso
la defendemos. Auguro que a lo largo del debate, que como ustedes saben tendrá 8 decisiones, 8 momentos, es una reforma constitucional, no sufrirá mayores cambios hacia el futuro, con una excepción que hemos acordado con los distintos directivos de los sindicatos, con los señores senadores y con el Contralor y la presidenta del Consejo de Estado, la doctora Lucía Yanes Bermúdez, que es el asunto de las funciones jurisdiccionales. Una iniciativa de la Contraloría General que venía en el proyecto y que nos generó muchas preocupaciones, por muchas razones. La primera, porque otorgar esas facultades jurisdiccionales implica un código, un códice. ¿Cuál es el que se aplicaría, ya no para el control fiscal, sino para esas facultades jurisdiccionales, para que las decisiones se consideraran cosa juzgada? No estaba claro cuál es ese código, pero tampoco estaba claro en la propuesta quién iba a ser la segunda instancia, si es que iba a haberla. Claro, tendría que haberla porque a la luz, por ejemplo, de los últimos fallos de la Corte Constitucional, pues está claro que los ciudadanos colombianos tienen derecho no solo a la apelación, sino también a la impugnación y a la doble conformación. Y si lo tienen para el asunto penal, alguien podrá decir que si lo sancionan con una multa extraordinaria que pone en duda su supervivencia económica, su quiebra, un funcionario a quien lo sancionan con una multa de cientos de millones de pesos y termina arruinado, pues tendrá derecho a que se le apele. ¿Ante quién? Y si debía apelarse ante lo contencioso, entonces ¿para qué la función jurisdiccional si eso ya es lo que hoy ocurre? Con la quizá buena idea de intentar evitar que las decisiones se demoren 5 años o 7 o 12 o 14 en el contencioso, pero si va a haber doble instancia, pues igual no estábamos evitando nada, pero sí estábamos entregando un peligroso instrumento sin código definido a todas las contralorías territoriales y también a la nacional, que iba a generar un gran enredo jurídico. Sin embargo, tienen razón los más expertos funcionarios de la Contraloría, los que llevan 10, 15, 20 años, 30 años, funcionarios de carrera que sí conocen el sistema y que ven con preocupación, cuando no con tristeza, que su trabajo denodado durante meses o años para identificar focos claros de corrupción, irregularidades en un sistema o en una operación, en un acto de contratación, terminan por no servir para nada porque las apelaciones eternas y el proceso eterno ante lo contencioso hace que su decisión de hace 9 años o 12 termine siendo nugatoria. Esa es una preocupación real. Acogimos la preocupación, no la propuesta que venía en el modelo original, y propuse, y así se radicó para el segundo debate, que se mencione en el acto legislativo la necesidad de darle celeridad y priorización a las decisiones de control fiscal para que hagan tránsito a cosa juzgada. Eso y no otra cosa dice el acto, pero ustedes, sobre todo quienes sean constitucionalistas, entenderán que no es suficiente. Eso no dice nada, ni cómo. Explico por qué introduje ese escueto renglón en la ponencia, por efectos de consecutividad. Esa consecutividad, señor Contralor, lo saludamos todos. Usted sí se va a poder sentar, yo llegué, me senté y a los 10 segundos me treparon aquí. Esa consecutividad es necesaria para que el problema se pueda resolver en los siguientes debates. Si no hacíamos mención en el segundo debate del problema de las facultades jurisdiccionales, íbamos a introducir un posible vicio luego, de manera que el tema queda vivo, se aprobará el artículo de esa manera escueta, y tanto la Contraloría como los señores funcionarios expertos de los sindicatos con quien hemos hablado, como nuestras unidades de trabajo legislativo, nos hemos comprometido a buscar una solución. Una solución, tendremos tiempo para hacerla, entre la primera y la segunda vuelta, pero esa solución tendrá que ser una solución que resuelva el problema del congelamiento de las decisiones en el contencioso sin generar un problema mayor. Esperamos tenerla entonces para el quinto debate, de una reforma que va bien, y con esto termino
con un par de admoniciones o de referencias a la gestión del Contralor Felipe Córdoba. Los colombianos no estamos muy acostumbrados en las últimas décadas a los liderazgos jóvenes. En los inicios de la República, lo extraño era que no hubiera liderazgos jóvenes. Todos nuestros libertadores y los primeros estadistas fueron hombres alrededor de la tercera década de su vida. La elección de Felipe Córdoba, que tuve y tuvimos las mayorías el feliz propósito de impulsar con éxito, implica un liderazgo joven. Y yo lo menciono porque se nota en esta reforma. En momentos en que el Congreso colombiano está totalmente empantanado, en momentos en que nada pasa por esa legislatura, en momentos en que las iniciativas de gobierno se enredan durante 9 meses en la estéril discusión de las objeciones, o en que se paralizan las actividades legislativas por iniciativas con mensaje de urgencia completamente inútiles, como la de ayer y antier, que es la eliminación de la Ley de Garantías, olvidando que tiene control previo constitucional y que no servirá para nada sino para el 22, pero le mete mensaje de urgencia, lo que detiene la aprobación de esta reforma, por ejemplo. Esta reforma, en cambio, avanza muy bien. Avanza muy bien porque se están haciendo cosas como este foro semana hoy, porque el Contralor y sus directivas se han puesto en la tarea juiciosa, disciplinada de socializar el texto, de conversar, de reunirse con los senadores, de conversar sobre cada uno de los artículos, de reunirse con los sindicatos, con los trabajadores, con las contralorías territoriales y con la opinión pública que se socializa hoy. Así se hacen bien los procesos legislativos. Y termino en estos últimos segundos a propósito de esa referencia que no es gratuita, señor Contralor, porque en momentos en que hay voces que proponen la eliminación del Estado Social de Derecho, como ha ocurrido desde ayer, las personas que tienen responsabilidades políticas tan altas como la suya, como la del procurador, como la del fiscal encargado, tienen la obligación de trascender su papel. Si nos centráramos en este salón, en este hotel amable, a pensar solamente en la técnica del funcionamiento de la Contraloría sin darnos cuenta que el Estado Social de Derecho tiene amenazas, estaríamos como los músicos del Titanic. Está ocurriendo a raíz de los fallos de las Cortes, de todas ellas, que escucharon ustedes voces durante la mañana de hoy, durante la noche de ayer, diciendo que ante las decisiones del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, de la JEP, lo que hay es una especie de concierto para delinquir de todas las Cortes para garantizar que haya fallos en favor de un individuo. Y eso va alimentando la tesis que ya se hizo pública esta mañana de lo que han llamado, para estupor de quienes creemos en la democracia, un fujimorazo. Al presidente Duque se le ha invitado a hacer un fujimorazo, un autogolpe, a través del expediente de la conmoción interior, por decreto ley convocar lo que llaman una constituyente ya, que es el camino expedito para esas voces, para cerrar las Cortes y de paso anular el Congreso. Yo creo que hay que expresarse frente a este asunto. Ayer el presidente Duque actuó como un demócrata, es cierto, en un foro como este, de otros asuntos, y el presidente Duque dijo que iba a acatar el fallo de la Corte. Pero a renglón seguido dijo que le parecía que ese fallo no era adecuado. Yo espero que el presidente Duque no escuche las voces de sirena, ni de palomas, ni de halcones de la guerra y no rompa los límites de la institucionalidad. Todos los colombianos, los 45 millones, confiamos en que sea un presidente y lo siga siendo demócrata e institucional. Cualquier otra cosa sería una locura y sería delirante, pero delirantes son las voces de quienes esta mañana se han expresado y por eso hay que advertir que el papel de todos los colombianos, empezando por los que tienen alta responsabilidad política, es decirle a Colombia que las instituciones están primero que las emociones. Muchas gracias.
Senador Barreras, mil gracias por su intervención y para continuar con nuestro foro yo quiero invitar al escenario a los siguientes panelistas que justamente forman parte del primer panel del día de hoy que hemos llamado ¿Por qué el sistema de control fiscal colombiano está en crisis? Me permito llamar, por supuesto, en primera medida